Thyssen, el podcast oficial del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Thyssen, el podcast oficial del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Hoy, en este capítulo especial, tendremos ocasión de hablar de emociones, de salud y de arte. Hoy nos acompaña un equipo excepcional para contarnos todos los detalles del estudio Emociones a través del arte, una investigación pionera realizada en colaboración con Quirónsalud y la Universidad Rey Juan Carlos, que analiza con técnicas biométricas y de neurociencia cómo reaccionamos al contemplar una selección de obras del museo. Hoy charlamos en primer lugar con el doctor Jesús Porta Etesam, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muchas gracias. También nos acompaña Ana Reyes Menéndez. Ella es catedrática de Marketing en la Universidad Rey Juan Carlos, EIP de la investigación. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Hola, muy bien. Y finalmente también nos acompaña Carolina Fábregas Hernández, doctora y directora de Marketing en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida de nuevo. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Un placer también tenerte aquí, como decíamos, de nuevo. Hoy son muchísimas las preguntas, sin duda es un tema que dará mucho de qué hablar, innovador sin duda alguna, con una investigación que lleva muchísimos años, como hemos tenido ocasión también de saber previamente. Ya sabéis que estos capítulos, pues evidentemente con la cantidad de contenido que conllevan, pues también comporta que, bueno, pues de alguna forma tengamos esas reuniones previas para tratarlos de la mejor forma posible. Y son estudios como este que hoy hablaremos que pues no se hacen de un día para otro, ¿no? Carolina, empezamos contigo y es que de alguna forma nos gustaría que nos explicaras cómo nace la idea de este estudio pionero en el Museo Thyssen y luego un poco también qué os motiva a explorar el arte desde este impacto emocional y científico. Pues mira, la idea nace pues ya desde hace algún tiempo, en 2020, y es que la idea nace de esta curiosidad constante de observación de los visitantes del museo que, bueno, no solamente contemplan el arte, sino que también lo siente. Y es que durante años hemos sido testigos de cómo una obra pues, puede conmover, puede calmar, puede también inspirar a nuestros visitantes. Y esta experiencia subjetiva nos llevó a plantearnos si es posible medir de una manera objetiva el impacto que esas emociones podía sugerir y llegar a nuestros públicos. Entonces, pensando a ver cómo podíamos articularlo, pues contactamos con la Universidad Rey Juan Carlos y también con Quirónsalud, pues para dar un paso más adelante y aplicar herramientas científicas como la biometría, como el neuromarketing, la inteligencia artificial y validar esas emociones. El objetivo era muy claro y era explorar cómo el arte puede contribuir al bienestar emocional y a abrir nuevas vías de conocimiento interdisciplinar entre todas estas disciplinas. Claro. Y bueno, aquí pues evidentemente conviene escucharte a ti, Ana, como investigadora principal. ¿Cuál es esa hipótesis científica que sustenta este estudio? Un poco, pensemos que este es un podcast evidentemente dirigido a todos los públicos. El Museo Thyssen es el museo de todos y hoy es sin duda un podcast divulgativo del que todos vamos a aprender muchísimo, ¿no? Pero hablemos primero de esa hipótesis y también qué objetivo concreto os marcasteis como equipo investigador ante esta propuesta, pues evidentemente tan interesante. Bueno, desde la universidad, sobre todo, lo único que hacemos no es dar clase, sino que también investigamos. Entonces, una de las partes y uno de los pilares más importantes en la universidad es la parte de transferencia, cómo pasamos ese conocimiento nuevo y esa ciencia que descubrimos a instituciones, empresas, como en este caso, pues el Museo Thyssen y, por supuesto, Quirónsalud. Entonces, el objetivo de la investigación era relativamente sencillo y complicado a la vez. Por un lado, estaba bastante claro que era clasificar las obras de arte en emociones inconscientes. Es decir, que no le preguntábamos a las personas lo que sentían, sino que queríamos detectar lo que realmente estaban sintiendo. Y digo que es complicado porque como no había ningún estudio anterior, tampoco podíamos basar nuestra investigación en metodologías previas. Podíamos creer que los resultados iban a salir bien y confiar en que el método científico iba a funcionar. Pero sí, la hipótesis era esa, que se pueden clasificar las emociones en el arte de forma inconsciente. Claro, aparte, no perdamos de vista que, bueno, de alguna forma hicisteis una selección de más de 200 obras que forman parte de esta investigación, algo que entiendo que tampoco es sencillo, más los criterios, ¿no?, que de alguna forma seguisteis. ¿Cuáles fueron? ¿Cómo fue todo este proceso?
Bueno, quizá esto te lo puede responder mejor Carolina, porque es verdad que aunque a nivel emocional hicimos una preselección de 300 obras y luego nos quedamos con 125, la experta en arte es Carolina. Carolina, claro que sí, dentro de estas 200 obras, ¿no?, que de alguna forma luego pasó una segunda selección, como bien nos apunta Ana. Cuéntanos, Carolina, ¿cómo fue esa selección? Sí, bueno, era muy importante y era un reto porque nosotros, el Museo Thyssen, somos una historia del arte desde el siglo XIII al siglo XX y lo que buscábamos en este estudio era que también tuviera un peso científico a través de lo que nosotros teníamos en la colección. Entonces hicimos una selección de 125 obras y buscábamos que también tuvieran una representatividad histórica a través de esas 125 obras en la historia del arte, pero también de los estilos pictóricos, a través de también hubiera una representatividad pues de lo abstracto a lo figurativo, también en los colores, que hubiera figuras, que hubiera también representatividad de colores, en fin, que hubiera una alta gama de representatividad para que la muestra que Ana y Rebeca analizaran pues fuera lo más completa posible. Exacto. Claro. Adelante, Ana, por favor. Sí. Que, claro, a nivel científico, a nosotras, tanto a Rebeca, que es organizadora también de esta investigación desde la Universidad Complutense, y a mí como IP desde la Universidad Rey Juan Carlos, lo que teníamos era que asegurarnos que los resultados salían. Entonces tuvimos que trabajar mano a mano con Carolina y su equipo con el objetivo de encontrar, por un lado, aquellas obras que cumpliesen lo que ellos necesitaban y nosotros asegurarnos que los resultados iban a salir y que se iban a poder clasificar las emociones en las obras de arte. Es una muestra enorme. 125 obras de arte en este tipo de experimentos, normalmente las muestras son de 25 o 30, y en cuanto a las personas, en nuestro estudio hubo 127 participantes y lo mismo, el número de personas suelen ser 30 a 40 personas por la complejidad de este tipo de estudios científicos, pero en nuestro caso pues rompimos moldes. Claro, estamos hablando de un estudio que mide las emociones. Quizá deberíamos también estar atentos a las emociones de todo el equipo de profesionales que habéis estado detrás, que sin duda las emociones también han estado a flor de piel ante un reto mayúsculo, ¿no?, como esto, y que ha dado pues pie a este proyecto tan fascinante. Y es por eso que también nos vamos a la parte de esa neurología, ¿no?, como es elemento fundamental en todo esto, un poco también para entender, doctor Porta, ¿qué sucede en nuestro cerebro cuando nos emocionamos en general, pero en este caso y en concreto con una obra de arte? ¿Qué nos dice la neurociencia sobre todo esto? Pues es realmente muy interesante. Es decir, al principio tenemos como dos elementos. Uno, lo que es la respuesta espontánea ante lo que estamos viendo, que desde el punto de vista de la visión, los colores forman en esa respuesta inicial un elemento fundamental, y de hecho recientemente se ha visto que el color en sí mismo es consciente independientemente del resto de las estructuras, y con un aprendizaje podemos tener distintos resultados. Por ejemplo, los tonos más azules nos van a transmitir tranquilidad, más calma, o los tonos rojos, como es evidente por aspectos evolutivos, más nerviosismo, temor o agresividad. Y luego, posteriormente, tenemos ya la visión realmente de la reconstrucción de toda la obra, lo que es la visión, que aquí tenemos también dos situaciones distintas. Una, las personas que no tienen conocimientos de pintura, y otro grupo, las personas que tienen conocimientos de pintura. Las personas que no tienen conocimientos de pintura, cuando ven la obra en su contexto, con el aprendizaje previo, van a tener una serie de reacciones emocionales y van a ser casi lo prioritario frente al análisis realmente estructural de lo que es la propia obra, si tiene punto de fuga, los planos, si es figurativo o no figurativo. Mientras que, curiosamente, las personas que tienen conocimientos de pintura, esta respuesta emocional es mucho más tardía y diferente. Y el elemento previo, después de la primera emoción, es un elemento cognitivo, en el donde realmente analizan la estructura de la obra, qué tiempo corresponde, es mucho más cognitivo, y después de eso viene la respuesta emocional. Es muy bonito porque ya Ekman hace muchos años vio que las emociones primarias son transculturales. Y esto es precioso frente al arte porque lo que vio es que da igual, aunque tú estés en una cultura que evolutivamente no has tenido relación con otra, estas emociones primarias se van a expresar de la misma manera. De tal forma que, frente al arte, si trajéramos aquí una máquina a una persona que no ha tenido ninguna relación, por ejemplo, con las vanguardias, cuando vea los cuadros, sus relaciones, las reacciones las podemos analizar de la misma manera, aunque a lo mejor reacciona de una forma distinta porque su cultura es distinta frente al estímulo visual que está viendo.
Qué interesante, ¿no? Y esos dos puntos de vista, ¿no? La persona ya quizá pues más entendida en materia en el tema del arte, ¿no? Primero analiza y luego siente o se emociona, y esa persona pues evidentemente que descubre por primera vez se plantea seguramente esa pregunta de, bueno, ¿qué estoy viendo yo aquí? Y luego las emociones que me genera, ¿no? Uh-huh. Claro, desde luego, hablaba usted de hacia dónde se dirige la mirada también, ¿no? Que de alguna forma es el canalizador que, pues de alguna forma acaba interpretando o transformándose en emociones. Ana, ¿qué tecnologías un poco también habéis utilizado para medir todas estas emociones inconscientes del visitante? Efectivamente, el reto era justamente ese, el medir las emociones inconscientes. Entonces, en vez de preguntarle a las personas lo que pensaban que estaban sintiendo, teníamos que utilizar indicadores biométricos, que son equipos que nos permiten recoger datos sobre su respuesta emocional o los indicadores físicos de su respuesta emocional, con el objetivo de poder clasificar las obras de arte. Entonces, en este caso utilizamos 3. En un primer lugar, utilizamos las expresiones faciales. Todo este estudio se hizo en laboratorio, es decir, que las personas de la muestra venían al laboratorio donde se realizó el experimento, y allí es donde estaban los equipos, y en la pantalla de un ordenador veían las obras durante 13 segundos. Las pusimos en paquetes de 25, porque si no, ver 125 obras, todas te van a parecer negativas al final porque estás agotado mentalmente. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos carga cognitiva. Y detectamos con un pretest, con un estudio antes del estudio, que la carga cognitiva adecuada iba a ser de 25. Entonces hicimos paquetitos de 25, donde además las obras se mezclaban, porque tú ver una obra oscura y luego una obra con colores vibrantes o con un tipo de dibujo, pues va a condicionarte. Entonces, a nivel científico hay como muchos entresijos que hay que asegurarse para que el resultado sea objetivo y sea científico. Entonces, dentro de que era en laboratorio, cada vez que una persona llegaba, lo primero que hacíamos era que les hacíamos una encuesta. Les preguntábamos, como decía el doctor Porta, pues si ya conocían, si estaban familiarizados con el arte, cuántas veces habían visitado un museo en el último año, si tenían alguna preferencia por un estilo determinado de arte, con el objetivo de, si no salían los resultados como esperábamos, pues poder la muestra, poder trabajarla para que pudiésemos obtener esos resultados que nos habíamos comprometido con Thyssen y con Quirón, por supuesto. Entonces, una vez que les hacíamos la encuesta, calibrábamos los equipos. Calibrar los equipos significa que cuando tú llegas y ves el experimento, a lo mejor llegas súper acelerado, entonces cuando ves las obras, pues van a tener un impacto en ti, pero tu línea base ya es muy alta. Entonces, primero tenemos que comprender en qué punto se encuentra esa persona cuando llega, y calibrar los equipos también significa que uno de los equipos, que es el eye tracking, que ahora entro en detalle con ese, lo que nosotros necesitamos es hacer una correspondencia entre la pantalla y sus ojos, sus pupilas. Entonces, según se van moviendo sus pupilas por el ordenador, nosotros vamos detectando qué puntos dentro de la pantalla está mirando. Entonces, este proceso le llamamos calibración, y se hace tanto para las expresiones faciales como para el eye tracking, que es el seguimiento ocular. Entonces, utilizamos 3 equipos. Uno son las expresiones faciales, que lo que hace es un algoritmo que graba a la persona que está viendo la obra de arte durante 13 segundos. La persona no siente nada, no nota nada, pero nosotros le estamos grabando, y ese algoritmo está codificando las emociones que esa persona siente en tiempo real. El segundo de los equipos es el eye tracking, que es una barrita que está en la parte inferior del ordenador y que está calibrada, es decir, está conectada virtualmente con las pupilas de la persona que está haciendo el experimento. Y según va moviendo sus ojos por la obra de arte, nosotros podemos detectar dónde está mirando, y eso va a generar después lo que vamos a ver, que son mapas de calor. Y por último, conectamos también un GSR, que es la respuesta psicogalvánica, lo que mide. Entonces, el GSR se conecta en la mano, en 2 dedos de la mano, y lo que nos permite es detectar las microgotas de sudor, con el objetivo de ver si las obras producen emoción. No nos dice si es buena o mala, así que lo utilizamos como medida de comparación y para confirmar que realmente se ha producido una activación, una emoción, pero esos son los 3. Hay tracking, expresiones faciales y respuesta psicogalvánica, GSR. Y con toda esta cantidad de datos, una auténtica barbaridad, ¿no? Al final, yo creo que de tu respuesta se entiende que, bueno, de ahí salen, no sabría decirte el número, si me lo sabes decir tú, para que los no entendidos nos hagamos cargo de la cantidad de datos que salen de un estudio de esta magnitud. Luego,
claro, cógelos e interprétalos. ¿Cuáles son los siguientes pasos tras todo esto, Ana? Vale, pues se han producido más de 14.000 datos que hemos recogido y eso habría que multiplicarlo por otros 20 porque, por ejemplo, las expresiones faciales se van codificando en tiempo real, pero lo que hace el programa es que toma como capturas. Es decir, coge una imagen, por ejemplo, yo ahora estoy hablando y haría una foto. Dentro de 0,5 segundos hace otra foto. Entonces, aparte de los 14.000 que hablamos en el estudio, habría que multiplicarlo por 20 más que se hacen en cada una de las personas de la muestra que hemos recogido. Entonces, sí, son muchísimos datos. Claro. Lo que hacemos después es que los propios equipos funcionan con inteligencia artificial y algoritmos y nos clasifican las emociones, como decía el doctor Porta, en base a las emociones que ya nos dijo Ekman, que son 7. Entonces, de esta forma nosotros podemos clasificar las obras de arte en función de las emociones que producen con un nivel de intensidad de 0 a 1. Y con toda esta cantidad de datos, doctor Porta, desde su experiencia, su mirada, como también apasionado del arte que es, ¿qué valor tienen todos estos datos para entender, pues, de alguna forma, cómo el arte afecta a nuestras emociones? Vamos, a mí me parece, ya lo comenté en su momento, el estudio es un estudio fantástico. Es decir, al final, para nosotros es muy importante el arte. El arte forma parte prácticamente desde que aparece la capacidad de abstracción en la evolución del ser humano y perdimos la presión ecológica, y es un elemento de transmitir emociones. Y además tiene una gran variabilidad que depende de factores culturales, personales, como muy bien comentado, del momento en que estás viendo la obra. Este estudio, además, que está súper bien diseñado, con aleatorización y además cogiendo los primeros segundos que ves la obra para tener la respuesta inicial y que no esté mediada por otra serie de elementos que pueden influir, nos va a dar unos datos preciosos, por un lado, de la capacidad, por ejemplo, empática que puede tener una obra directamente con una persona. Nos puede dar datos preciosos de arte figurativo frente a arte no figurativo, por datos de si somos hombres, mujeres, si las reacciones son iguales o no. Es decir, realmente el estudio es precioso y va muy en línea, pero mirando ya desde el lado de la ciencia, con muchas experiencias que ha habido recientemente en otros países. Por ejemplo, en Canadá, en Escocia o en Suiza, personas que tenían trastornos del ánimo, no hablo de depresiones importantes, sino trastornos del ánimo o ansiedad. El hecho de ir a un museo y ver las obras se ha visto que les cambia y que es un tratamiento que les viene bien. O sea, que podíamos prescribir a personas muy concretas, evidentemente, también la visita al Museo Thyssen para tratar los trastornos leves del ánimo, como puede ser las situaciones de estrés, la ansiedad leve o los trastornos del ánimo, no depresión grave, pero sí el ánimo bajo, ¿no? Y esto es muy bonito porque le está dando lo que llamamos nosotros en ciencia la plausibilidad biológica. Es decir, se ha visto que esto funciona porque se ha visto de una manera empírica en los estudios que se han hecho en todos estos países, pero gracias a este estudio le das la plausibilidad biológica, cómo tú vas a modificar tus emociones mirando directamente un cuadro y cómo esas emociones te están cambiando. ¿Por qué? Porque lo ves directamente de una manera espontánea en los primeros segundos y detectado sin que la persona se dé cuenta, porque en este caso son voluntarios, que la persona se dé cuenta que estamos analizando las emociones que está sufriendo. Entonces nos está dando una respuesta científica a algo que hemos visto. Eso tiene un valor muy importante y, como comentamos, es verdad que se pueden sacar datos de todo tipo que no solamente influyan dentro de la parte de la ciencia y de la neurología, sino también desde el punto de vista del arte, que para nosotros también es muy interesante. Un estudio que sin duda, Carolina, convierte el museo como un agente activo del bienestar emocional de la sociedad y que de alguna forma entiendo también que hace que cambie vuestra forma de entender al público, ¿no? Sí, a ver, para nosotros este proyecto está muy encajado dentro de lo que es la misión del museo, que es un espacio transformador de las personas. Es algo que habíamos observado, ¿no? Solamente bajar a salas y ver cómo las personas te emocionas delante de un cuadro, y las emociones, pues como se han descrito, son muchas y muy necesarias para todos los seres humanos, ¿no? No hay emociones ni positivas ni negativas, son emociones que las necesitamos para vivir y nos acompañan en momentos vitales que son, pues bueno, hay veces que son emociones que son más, que tienen mejor fama, digámoslo así, ¿no? Como puede ser la alegría. Nuestra mujer
en el baño de Liechtenstein pues genera un 80% de la alegría, y es bonito el descubrir que esos cuadros que generan tanta alegría, y hay otras pues que a lo mejor generan tristeza, o incluso hay cuadros que hemos descubierto que a unas personas les genera tristeza y a otros les genera alegría, pero lo que sí que es bonito es ver cómo el arte nos puede ayudar a transitar momentos de nuestra vida que a lo mejor son complicados, y ver cómo, pues a lo mejor el acercarte a un museo, y teníamos un cuadro de Friedrich que una vez un vigilante de sala le preguntó, un señor que venía todas las semanas y se paraba horas y horas a ver un cuadro de Friedrich, y le preguntaban, ¿y usted por qué viene a ver este cuadro? Y era un cuadro, bueno, era bastante melancólico, era una noche, era neblina y se veía la niebla. Y era una persona que él explicaba, era en sus palabras, y decía que era un cuadro que estaba pasando por un momento personal que era complicado y que le generaba serenidad, y que por eso venía a verlo, y venía una vez a la semana a verlo. Con lo cual, el poder generar estos espacios donde las personas se encuentran a sí mismos y encuentran un motivo para estar mejor o para acompañarse en sus emociones, pues es algo que nos alegra. Y nosotros, este contenido y esta información y todo lo que hemos descubierto con todo este estudio, lo que queremos hacer es ponerlo a disposición del público y que pueda acceder pues a través de porque toda esta información la hemos subido a la web del museo, y los 125 cuadros, esta información se ha puesto en cada ficha de obra, tiene información de la emoción o emociones que genera, para que cada uno pueda descubrirlo, y además te vas haciendo, yo con la muestra, pues qué es lo que me hace a mí sentir, y aunque no sea lo mismo, pues vas descubriendo pues qué emociones te ha generado, y te permite pues a lo mejor el descubrir la colección pues a partir de la tristeza o de la alegría o de la sorpresa, y generar pues también nuevas narrativas. Y luego también otra cosa que es interesante es cómo este conocimiento te puede ayudar a adaptar el contenido a nuevos públicos específicos, como pueda ser, por ejemplo, pacientes hospitalarios, y estamos hablando con un proyecto con Quirón Salud, o personas mayores o colectivos con diversidad funcional, o también pues abrir múltiples líneas de trabajo que te ayuden a repensar la accesibilidad desde una perspectiva pues más emocional, y proponer pues experiencias que no solamente informen, sino que también pues cuiden, que acompañen o que ayuden a transformar a las personas. Claro. De ahí que respondas a la pregunta que te quería plantear precisamente, ¿no? Cómo de alguna forma todo esto ayuda pues a que el museo y este estudio le ayuda a adaptarse a futuras experiencias museísticas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Para este público con acceso limitado por el motivo que sea. Y eso me lleva precisamente a hablar con usted, doctor Porta, porque también de lo que se extrae, de lo que apunta Carolina y de cuál es el propósito mucho mayor del que incluso estamos aquí tratando, es el de que el arte acabe convirtiéndose en una herramienta complementaria en tratamientos de salud mental, neurológica, o bien tratamientos de algún tipo de enfermedad que conlleve una carga emocional negativa, por desgracia. Vamos, sin duda, ha comentado que ya hay experiencias en otros países, pero es que después de este estudio se podría hacer algo precioso. Es decir, que al final estamos en el siglo de la personalización, todos somos diferentes y además luchamos por ser diferentes, y nos da una gran ventaja como especie el que haya variedad, porque el resultado final es mucho más que la suma de cada uno de nosotros, y podríamos hacer incluso itinerarios diseñados según las respuestas emocionales que se han detectado para grupos poblacionales. Me pongo, por ejemplo, en adolescentes que tienen trastornos del ánimo, se le podría hacer un itinerario dirigido para ellos según las respuestas emocionales que se han visto en el estudio, buscando que entiendan que a veces el estar triste o estar frustrado no es negativo, forma parte de la vida, y que es algo que tenemos que entender, y que incluso podemos sacar incluso aspectos positivos, no de la enfermedad, pero sí de la tristeza, que no es una enfermedad en sí misma, sino que es una emoción primaria. Se podría hacer incluso itinerarios para personas con deterioro cognitivo, en el que busquemos a lo mejor los elementos que transmiten más tranquilidad, que muchas de veces el problema fundamental que tienen las familias es la agitación o el nerviosismo que pueden tener, o en personas que tienen trastornos del ánimo, ansiedad, etcétera. Es decir, se podría hacer realmente casi itinerarios individualizados en función de las emociones que hemos visto en los distintos cuadros, porque la gran virtud que tiene el Museo Thyssen es que es un museo
realmente con una obra pictórica maravillosa, pero tenemos otros museos también en nuestro país que también tienen obra pictórica maravillosa, pero además de esa obra pictórica maravillosa, tiene una gran variedad, porque prácticamente coge desde el siglo XIII hasta el final de las vanguardias. Y esto lo que permite es hacerlo mucho más policromático que de lo que ocurre en otros museos donde se han hecho experiencias. Por lo tanto, yo creo que, vamos, sin lugar a dudas es una opción, es decir, no suple los tratamientos ni ningún otro de los aspectos, ni las visitas de los médicos, como es evidente, pero sí que es un elemento que para un grupo de personas seleccionados puede ser muy, muy positivo, como ya se ha visto en estudios previos. Desde luego. Bien, ya podéis escuchar al doctor Porta, que es un amante del arte, y eso me lleva a apuntaros a los tres, que en nada os voy a preguntar qué obra del Museo Thyssen os ha generado una emoción especial, una obra en concreto que os haya, pero mientras os lo vais pensando yo voy a hablar con Ana, porque también me gustaría que de todos estos descubrimientos que está haciendo, ¿no? ¿Cuál es el que te ha sorprendido más, ¿no? De todos estos resultados que has ido recogiendo con tu compañera en este estudio innovador? ¿Qué te ha sorprendido más en todo este proceso? Pues, bueno, escuchando ahora al doctor Porta, la verdad es que me estaba emocionando porque sí que es verdad que los científicos tendemos a pensar a lo amplio, es decir, ves todas las posibilidades, lo que puede ir bien, lo que puede ir mal, pero en el momento en el que se conectan diferentes mentes y escuchas cómo otras personas pueden imaginarse los resultados de este estudio y las futuras aplicaciones, se han abierto tantas posibilidades que pensar que el estudio que hemos llevado a cabo entre Quirón Salud, Thyssen y Universidad Rey Juan Carlos pueda ayudar a adolescentes a transitar estas emociones, como dice siempre Carolina, se me llenan los ojos de lágrimas, pero pero bueno, me he quedado bloqueada un poco ahí también porque tendríamos que estarlas midiendo las emociones de esta charla también, como tú bien apuntas, Ana. No te preocupes, que tenemos un equipo para hacer postprocesamiento de emociones, entonces yo puedo pasar el vídeo grabado para ver lo que hemos sentido todos. Fantástico, ¿no? Desde luego, desde luego. Pero sí, la verdad es que creo que uno de los aspectos más bonitos de este estudio a la hora de ejecutarlo ha sido el hacer consciente algo que era inconsciente. Todas las personas que han participado como parte de la muestra en el experimento, de forma prácticamente homogénea, nos decían: no era consciente de que pudiese sentir tantas cosas al ver una obra de arte. Es que bonito. Nosotros, como parte del estudio, como teníamos que asegurar que teníamos resultados y que eran válidos, aparte de hacerles la encuesta al principio, conectar los equipos, detectar las emociones inconscientes, después de haber visto cada obra, les hemos preguntado de forma consciente lo que creían que sentían. Entonces les presentábamos una rueda que se llama la rueda de Plutchik con más de 30 emociones, donde podían seleccionar 2. Entonces, obra a obra, han hecho un proceso interior y un trabajo interior de qué creo que estoy sintiendo. Entonces, al terminar el estudio, siempre nos decían: no me imaginaba que pudiese sentir tantas cosas. Y si no lo habéis hecho ya, os invito a hacerlo la próxima vez que estéis delante de un cuadro. Si podéis abrir la página web de Thyssen en el móvil y si estáis en el Thyssen, por supuesto, podréis ver la correspondencia entre las emociones, pero ver lo que tú crees que estás sintiendo y lo que siente la muestra es un ejercicio que yo creo que es precioso, porque hace consciente algo que es inconsciente. Entonces te desbloquea un nivel de conocimiento del mundo. Bueno, qué maravilla. Claro, es que estamos ya atrás. El arte sin duda trasciende pero a muchísimos niveles, y este es uno que nos sorprenderá, como bien apunta Ana, a todas estas personas que han formado parte de este estudio, más todos los visitantes que sin saberlo, o quizás sí, pero que sin duda van al museo para también recibir esas emociones tan necesarias, ¿no? Y que nos ayudan, bueno, en los quehaceres de la vida, ¿no? Hablaba también el doctor Porta de las generaciones más jóvenes, ¿no? En las que de alguna forma, bueno, pues parece que estén como obligadas a ser felices siempre, ¿no? Y las emociones, pues quizá no tan positivas, por no llamarlas negativas, pues también son buenas, ¿no? Ahora sí, ha llegado el momento. Carolina, voy a empezar contigo. ¿Cuál es esa obra de arte que te hace sentir bien, o que de alguna forma te ayuda o te genera unas emociones que te repercuten positivamente? Bueno, a mí la de la mujer en el baño que comentaba antes, pues sí, siempre me ha generado mucha alegría, que he comentado antes, pero bueno, como ya he hablado de esa, contaré la que me llamó muchísimo la atención, que es la de la partida de naipes de Balthus, que es otra de las que, bueno, generaba como un 79% en la muestra de alegría.
y es una partida de cartas donde hay uno de los miembros que se guarda justo un as en la manga y tiene una carta escondida detrás de su brazo. Y me sorprende porque a la gente le genera alegría cuando a mí me genera muchísima desconfianza. Y me llamó muchísimo la atención que es un cuadro que a la gente en su mayoría es de los cuadros que más alegría, segundo cuadro que más alegría ha generado en todo este estudio, cuando sin embargo a mí me genera pues otra emoción muy distinta. Y eso pues me llamó muchísimo la atención. Probablemente es lo que explicaba el doctor Porta al principio de la parte del contexto que era importante para algunas de las personas que cuando vemos un cuadro. Qué curioso, sin duda, sin duda. Muy bien, nos quedamos con esa primera obra. Doctor Porta, le escuchamos. Yo, desde hace muchísimos años tengo una obra que siempre que voy, sea por lo que sea, aunque sea una reunión para hablar de proyectos, etcétera, pido por favor que me dejen ver, que es muy conocida porque forma parte ya de los amigos del Thyssen, otra maravilla ser amigo del Thyssen, que es de Kirchner, es decir, nos vamos a Die Brücke, al expresionismo alemán, y es Francis sentado delante de una silla. Me parece una obra desde hace muchísimos años con esos tonos verdes, esos trazos gruesos, esos planos que, a mí me apasiona. No sé por qué me enganchó y desde entonces soy un apasionado del expresionismo alemán. Desde luego, oye, pues queda anotado para todos los que nos escucháis. También tendréis ocasión, y lo estáis teniendo ya, de ver en pantalla, si estáis viendo esta entrevista a través del canal de YouTube del Museo Thyssen, estas obras propuestas para que las podáis también observar y a ver qué emociones os transmiten. Ana, ¿cuál es esa obra que no has visto pocas a través de esta investigación? Entiendo que no es fácil la selección por tu parte, pero ¿habrá alguna que seguro te ha llamado la atención? Sí, había elegido dos por si acaso una se repetía con la de Carolina y el doctor Porta. Y es verdad que mi segunda era la misma que la del doctor Porta, pero la segunda. Y es que, la mía son las bailarinas la bailarina basculando de Degas. Y sí que es verdad que he llegado a la conclusión de que a mí me gustan las obras que tienen una carga emocional muy grande. O sea, una obra que pase desapercibida no me gusta. Y esta tiene una carga emocional muy alta, de un 41%. Y es verdad que produce en su mayoría alegría, en un casi 76%, pero que también se combina con tristeza en un 17% y un poquito de otras emociones como aversión o sorpresa. Vaya. Bueno, pues ahí quedan las tres propuestas de nuestros invitados de hoy. Como decíamos, un capítulo que tenía un reto y era contar el que es un proyecto sin duda fascinante que conlleva pues unos resultados que cambiarán la forma de entender el arte, y se trata de este estudio de emociones a través del arte, una investigación pionera realizada en colaboración con Quirónsalud y la Universidad Rey Juan Carlos. Hoy con nosotros el doctor Jesús Porta de Tesam, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Gracias, doctor Porta, por acompañarnos. Muchísimas gracias, y una investigación preciosa, así que enhorabuena. Gracias a usted. También nos ha acompañado Ana Reyes Menéndez, catedrática de marketing en la Universidad Rey Juan Carlos y también investigadora principal de la investigación. Gracias, Ana. Muchísimas gracias a vosotros. Y también, como no, Carolina Fábregas Hernández, doctora y directora de marketing en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Gracias, Carolina, por acompañarnos. Gracias a vosotros. Descubre nuestra colección, exposiciones y actividades en museothyssen.org. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el museo de todos.